Es curioso cómo el cerebro rellena los espacios en blanco. Como cuando viajas en avión a través del país por un hombre que ayudó a criarte, creyendo en lo más profundo que debió de haber querido invitarte, que debió de haber habido un error, un fallo tipográfico, un correo electrónico perdido, un cambio de planes de última hora. Olvidó decirte algo. Cualquier cosa menos la verdad que no quieres enfrentar. Aterricé esa mañana, aún con desfase horario, en una ciudad que ya no se sentía como hogar. Mis tacones repiqueteaban sobre el suelo de mármol del hotel del evento mientras intentaba calmar mis nervios. Había escogido un vestido sencillo, traía una botella de regalo elegante de buen gusto y había metido una tarjeta en un sobre que aún no había sellado. El sobre también contenía un recibo del que no le había hablado a nadie, ni siquiera a mi terapeuta. Me había estado preparando para sentirme fuera de lugar. Lo que no estaba preparada era para que no me permitieran entrar en absoluto. La recepcionista sonrió cortésmente. Demasiado cortésmente. Ese tipo de sonrisa forzada de servicio al cliente que la gente usa cuando está a punto de arruinarte la tarde. ¿Nombre? ¿Lucía Herrera? Dije, alisando mi vestido. Estoy aquí para la fiesta de jubilación. Ricardo Herrera. Sus ojos bajaron a la lista en el portapapeles. Volvió a desplazarse. Luego frunció el ceño. No la veo en la lista. Parpadeé. Disculpe, probablemente está bajo familia. Soy su hija. Su boca se abrió, luego se cerró otra vez. Claro, por supuesto. Un momento. Tocó su auricular y murmuró algo que no pude escuchar. Luego me miró de nuevo, con compasión y con incomodidad. Alguien vendrá a hablar con usted. Esa fue la primera señal de alerta. Pero ya sabes lo que dicen, el amor es ciego y a veces increíblemente tonto. Así que me quedé allí, incómoda y sonriendo, mientras los invitados pasaban a mi lado con trajes de diseñador y vestidos de cóctel. Una mujer con un vestido brillante pasó sosteniendo un ramo de globos que decía «Buen viaje». Yo estaba allí sosteniéndome un regalo refinado y mi sobre como una niña que había aparecido en la fiesta de cumpleaños equivocada. Entonces apareció un empleado del hotel y me pidió que lo siguiera. Pensé que me estaban llevando adentro. En cambio, me condujeron a un pasillo privado detrás del salón de baile, donde mi padre, mi hermano Mateo y su esposa, bueno, la esposa, no mi madrastra, no exageremos, me estaban esperando. Los brazos de mi padre estaban cruzados. Mateo parecía como si acabara de chupar un limón. Y la esposa fingía revisar su teléfono como si pudiera enviar mensajes hasta librarse de ser cómplice. Me reí porque, claro, lo hice. ¿Qué más se supone que debes hacer cuando tu propia familia te pone cara de tenemos que hablar? Como si fueras tú la que había arruinado todo. Hola, dije, ¿es esta la entrada VIP o Eddie? Papá ni siquiera esbozó una sonrisa. Camila, este es un evento privado. Es para la familia. Me quedé mirándolo. Sabes que soy tu hija, ¿verdad? A menos que haya habido algún gran giro argumental que me perdí. Mateo puso los ojos en blanco. No hagas una escena. Miré la bolsa de regalo en mi mano, la tarjetita prolija que sobresalía del sobre. Y luego volví a mirar a las personas que se suponía que debían quererme. Invitaste a los Hernández, dije. Viven a 2 casas de distancia y una vez intentaron demandarnos por una raíz de árbol. Se trata de la familia elegida, dijo papá en voz baja. Ahí estaba la frase que lanza 1000 facturas de terapia. Crucé el país en avión, dije, aún esperando de forma absurda que alguien detuviera esto, que alguien dijera, Camila, esto es un malentendido. Pasa, toma un cóctel de camarones. Pero no lo hicieron. Tomaste tus decisiones, dijo papá. Queríamos que esta noche fuera pacífica. Pacífica como libre de Lucía. Mateo se veía engreído. Su esposa me ofreció una media sonrisa de disculpa como diciendo, lo siento, no eras lo bastante genial para estar en la lista. Y eso fue todo. Me quedé allí con tacones que empezaban a apretarme y no dije nada. ¿Por qué? ¿Qué le dices a un padre que te desinvita de su vida pero que todavía cree que merece tu respeto? Pude haber gritado. Pude haber exigido una razón. Podría haber tirado el paquete de regalo al suelo para comprobar su resistencia, pero no lo hice, salí caminando sin mirar atrás. Pasé por el vestíbulo, por el camarero que preparaba las copas de champán. Pasé junto al recorte de cartón de mi papá sosteniendo una caña de pescar al lado del cartel que decía, «La aventura comienza». Y encontré una cafetería en la calle donde podía sentarme sin que nadie esperara que sonriera. Ni siquiera pedí café, solo me senté en una mesa de la esquina, saqué el sobre y miré el recibo dentro. Lo había escrito 2 noches atrás. Suficiente dinero para pagar un crucero de lujo. Suficiente para decir, a pesar de todo, todavía me importa. No lo había sellado porque no estaba segura de estar lista para dárselo. Bueno, esa decisión ya se había tomado por mí. Saqué un bolígrafo de mi bolso, lo destapé y escribí nulo en grandes letras negras sobre el recibo. Luego giré una servilleta y empecé a escribir. Sin plan, sin esquema, solo el tipo de honestidad que solo puedes escribir cuando finalmente te quedas sin energía para fingir que no importaba. Lo que decía la carta no era importante. Lo que importaba era que, por primera vez en años, no estaba intentando ganarme un lugar en una mesa donde nunca fui realmente bienvenida.
No era familia, ¿recuerdas? Solo la chica de pie afuera del salón sosteniendo la puerta para la felicidad de los demás. Pero no estaba llorando. Ya no. Estaba escribiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente cómo terminaría esta historia. Hay un momento después de un engaño en el que tu cuerpo reacciona antes de que tu cerebro alcance. Para mí, sucedió en el segundo en que escribí nulo sobre el recibo. Mis manos estaban firmes, lo cual era extraño considerando que mi estómago sentía como si acabara de caer al suelo y aterrizar en algún lugar cerca de la recogida de equipaje en el aeropuerto. Me quedé allí en esa cafetería, bolígrafo en mano, mirando la palabra como si fuera algo más que tinta, como si fuera un hechizo o una confesión o tal vez una cuerda de salvamento finalmente cortada. Porque, seamos honestos, no había anulado solo un recibo. Había anulado una relación. El tipo de relación que algunos podrían embellecer en películas de Antena 3, pero que en realidad tenía todo el calor de un proceso tedioso y toda la consistencia del humor de un niño pequeño. Pero para entender por qué duele tanto, tendrías que rebobinar. No hasta el principio, solo lo suficiente para ver cómo funciona el amor en mi familia. Es como una máquina expendedora. Pones algo, dinero, lealtad, un favor, y si tienes suerte, recibes algo dulce, una sonrisa, un te quiero, hija, tal vez incluso un cumplido sobre tu cabello si los astros se alinean y Mercurio no está retrógrado. Pero si no pagas, si dudas, si te atreves a cuestionar la transacción, entonces la máquina te devuelve la moneda, te llama egoísta y le dice a todos que estás olvidada para ella. Mi papá era el director general de Expendedora Emocional Sociedad Anónima. Cuando era niña, solía llamarme su pequeña estrella. Normalmente cuando ganaba algo, concurso de ortografía, recital de piano, asistencia perfecta, presumía de mí en las barbacoas, me daba una palmada en la espalda como si fuera una cartera de acciones en miniatura con buen rendimiento. Pero cuando me enfermé en 9º grado y falté 2 semanas a la escuela, de repente era demasiado dramática. Le decía a la gente que tenía un talento para la exageración. Me encontraba con fiebre intensa. Y él bromeaba diciendo que solo quería atención. Lo curioso es que no estaba equivocado. Sí quería atención. Simplemente no pensaba que tuviera que ganármela muy enferma. Luego estaba Mateo. Mateo, el elegido, el Mesías, el Golden Retriever humano. Podía destrozar el coche y papá decía, es joven. Aprenderá. Una vez recibí una multa de estacionamiento, y papá me llamó irresponsable y me preguntó si siquiera entendía cómo funcionaba el dinero. Claro que eso no le impidió pedirme dinero cuando las cosas se pusieron difíciles. Sí, hablemos de eso, ¿de acuerdo? Avancemos hasta la adultez. Me mudé a los 18 en el mismo minuto en que pude. No porque fuera valiente, sino porque estaba agotada. El hogar era como caminar sobre cáscaras de huevo en un campo minado con los ojos vendados. Nunca sabías que lo haría explotar. Conseguí un trabajo. Me mudé a otra ciudad. Y finalmente, empecé a respirar otra vez. Pero las llamadas seguían llegando. Al principio eran solo las ocasionales culpas. Nunca vienes de visita. Mateo te extraña. Tu madre lo puso en mi contra. Luego vinieron las pequeñas peticiones. ¿Podrías ayudarme a cubrir la factura de la luz este mes? Olvidé renovar el seguro del coche. ¿Puedes prestarme? Y luego las más grandes, copagos médicos, facturas de veterinario de emergencia para el perro, un misterioso préstamo que era solo hasta el próximo día de pago. Un día de pago que sorprendentemente nunca llegó. Yo pagaba. No porque fuera rica. No lo era, pero porque pensaba que tal vez, solo tal vez, si seguía apareciendo, si seguía diciendo que sí, él me miraría como si importara. Spoiler, no lo hizo. Me miraba como a una cuenta bancaria con límites mal puestos. Ni siquiera me di cuenta de cuánto había aportado hasta que lo sumé todo el año pasado. Había cubierto casi 9 meses de su alquiler, a retazos, por supuesto, para que nunca pareciera demasiado de golpe. Había pagado un procedimiento dental para su esposa. Había cofirmado el coche usado de Mateo cuando el crédito de papá no alcanzó. Y la grande, cubrí el deducible cuando estrelló su barco contra un muelle porque estaba cansado y el sol le daba en los ojos. Pensarías que para entonces habría aprendido que la máquina expendedora no estaba rota. Simplemente nunca tuvo nada para mí desde el principio. Pero no, seguí intentándolo hasta hace 2 meses cuando llamó y dijo que quería jubilarse temprano. Los 60 estaban a la vuelta de la esquina, dijo. Y quería ver el mundo mientras todavía pudiera. Antes de que las rodillas se rindieran, bromeó. Me reí porque eso es lo que hago cuando me siento acorralada. Y entonces me soltó lo peor. Quería llevar a su esposa a un crucero,
uno largo, de varios países, el viaje de su vida. Y quería mi ayuda financiera. Aún eres joven, dijo. Tienes años para recuperarlo. Solo quiero esta cosa antes de irme. Antes de irse, como si fuera su último gran deseo. Dudé. Le dije que lo pensaría. Y al día siguiente, recibí un mensaje de texto que decía: has dejado claro dónde te paras. Es bueno saberlo. Máquina expendedora clásica. No consiguió el snack. Debe estar rota. No hablamos después de eso por semanas. Ni siquiera cuando confirmé mi asistencia a la fiesta. Bueno, intenté confirmarla. Nunca obtuve respuesta. Me dije a mí misma que solo era papá distraído, que tal vez estaba enojado, pero que en realidad no me dejaría fuera. Por eso, cuando compré el billete, empaqué mi maleta y volé al otro lado del país. Deslicé ese recibo dentro del sobre de todos modos. Porque todavía era esa niña intentando comprar un abrazo. Pero esa escena en el pasillo, ese momento en el que me miró directamente a los ojos y dijo: esto es solo para familia. Finalmente rompió algo dentro de mí. No como un plato que se quiebra, más bien como una grieta lenta y silenciosa que había estado allí durante años, finalmente partiéndose del todo. Así que sí, anulé el recibo, pero no por decisión valiente, sino por alivio. Porque por primera vez en mi vida lo vi con claridad. No me alejaba del amor. Me alejaba de una actuación, una en la que me habían colocado sin mi consentimiento, y ya estaba harta de audicionar. Hay algo extrañamente satisfactorio en escribir una carta sin intención de enviarla. Excepto que esta vez, absolutamente iba a enviarla. La escribí en una cafetería que olía a espresso quemado y arrepentimiento, garabateando en la papelería del hotel que había sacado de mi bolso, la que te dan en la carpeta de bienvenida con tu llave de la habitación, como diciendo: aquí tienes un albornoz y un bolígrafo. Pretende que tu vida está en orden. El bolígrafo se estaba quedando sin tinta a la mitad del segundo párrafo. Consideré tomarlo como una señal. Luego me recordé a mí misma que las señales son para las personas que todavía creen que la vida es justa. Taché una línea, la reescribí con más dureza, luego miré de nuevo el recibo. No había escrito nulo solo una vez. Lo había escrito 3 veces, en mayúsculas, trazos gruesos, uno de ellos ligeramente diagonal como una cicatriz. Luego empecé con el sobre. La dirección de la casa de papá. Aquella en la que solía vivir. La de las contraventanas desconchadas y ese flamenco oxidado del césped que él juraba que era vintage. Lo cerré completamente, como un ritual, y luego caminé, tranquila, serena y vacía, hasta el buzón más cercano y lo dejé caer dentro. El momento en que el sobre desapareció, sentí una extraña clase de paz, la que se obtiene justo después de que pasa un tornado. Cuando todo sigue arruinado, pero al menos los gritos se detuvieron. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz de papá. Lucía, creo que ha habido un malentendido. Recibí tu carta. ¿Podemos hablar? ¿Malentendido? Esa palabra otra vez. La navaja suiza de los dinámicas complicadas. No respondí. 2 horas después, otro mensaje de voz. Sin disculpa, solo un tono repentinamente cálido como si nada hubiera pasado. Sabes que te quiero, ¿verdad? Este viaje, solo era un sueño, pero no vale la pena perderte por eso. Lo cual es irónico considerando que ya me había desinvitado de su vida como si yo fuera una vieja compañera de trabajo que una vez le robó el almuerzo. En el tercer mensaje, la grieta empezó a mostrarse. No sé por qué me exponer de esa forma. Todos lo vieron, Lucía. Pero ahí estaba. No lo que hizo, sino que otras personas lo vieron. Aparentemente, mi crimen no era estar herida. Era estar herida en público. Aún así no contesté. No por rencor. Simplemente no confiaba en que mi voz no temblara. Pero no tuve que preguntarme cómo lo estaba tomando porque mi teléfono volvió a encenderse 2 días después. No de él esta vez. Era Mateo. Todos están diciendo que lo complicaste todo en la fiesta de papá. ¿Contenta ahora? Sin saludo. Sin pregunta de cómo estaba. Solo Mateo siendo Mateo, el santo patrón de la memoria selectiva. No respondí porque, ¿qué le dices a alguien que te vio ser expuesta y aún piensa que tú eres el problema? Pero la verdadera caída llegó al tercer día. 53 llamadas perdidas, algunas de mi padre, unas pocas de números desconocidos, una de mi tía Mariana,
con la que no he hablado desde que me dijo que mi tono era la razón por la que la gente no me visitaba. Me enteré de lo que pasó por un mensaje de texto de un primo al que apenas conocía. Me envió una foto borrosa de mi papá sosteniendo el sobre, de pie frente a un pastel en forma de crucero. Según él, papá abrió la carta durante los discursos de agradecimiento. Pensó que era una sorpresa sentimental. La sala se quedó en silencio mientras la leía. Al principio, pensaron que se estaba emocionando. Luego giró el recibo con la palabra nulo en 3 trazos furiosos. La gente quedó atónita. Su nueva esposa, la perfecta de Instagram que se refería a mí como su hija complicada, se levantó y salió de la mesa. Aparentemente, ella pensaba que el crucero sería el próximo mes. Supongo que debería haber elegido casarse con otra cuenta bancaria. Esa noche, papá volvió a enviar un mensaje. Por favor, llámame. Necesitamos arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿Mi infancia? Finalmente escuché uno de los mensajes de voz solo para ver si algo había cambiado. Spoiler, no lo había hecho. Sonaba desesperado, pero no por mí. Por control de daños. Has hecho tu punto. Simplemente no creo que fuera justo hacerlo allí. La gente está hablando, Camila. La gente está hablando. Y ahí estaba otra vez. Su preocupación favorita, las apariencias. No importaba que sistemáticamente me hubiera empujado al borde de su vida, como si fuera una invitada que se quedó más de lo debido. No importaba que hubiera construido un plan de jubilación de fantasía parcialmente financiado por mi cuenta bancaria. No importaba que yo hubiera ayudado a pagar sus cuentas en silencio durante años mientras Mateo recibía elogios por recordar cumpleaños. Pero yo era el problema porque me había atrevido a hablar. Bueno, claro. Los siguientes días fueron una locura. Me enteré por un amigo en común, Andrés, alguien que solía cuidar a los hijos de Mateo y que ahora me envía memes de pensando en ti cuando estalla el drama, que la esposa de papá había empacado sus cosas y se había mudado. Aparentemente, ya había publicado una vaga historia en Instagram con el pie de foto. A veces las vacaciones que necesitas son lejos de las personas que te frenan. Sutil. No digo que fuera una cazafortunas, pero si el oro desaparecía, no se quedaba para la minería. Luego vino el verdadero golpe. Papá canceló el crucero. Sin anuncio dramático, sin disculpa, solo una cancelación silenciosa y un intento frenético de postular a un nuevo trabajo. Porque resulta que, cuando quemas puentes con la única persona que en secreto mantenía en pie tu andamiaje financiero, las cosas colapsan rápido. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Solo un bolígrafo, una servilleta, un sobre, y de repente el hombre que me dijo que no era familia estaba lidiando con las consecuencias de no tener una. La ironía, yo le habría dado el recibo. Quería hacerlo. Incluso después de todo, incluso después de las culpas y la exclusión y la basura de hiciste tu elección, una parte de mí todavía quería creer que había amor bajo todas las dinámicas complicadas. Pero no lo había. Solo había necesidad, expectativas disfrazadas de afecto. Y ahora hay silencio, que curiosamente se siente como lo primero honesto que hemos compartido en años. ¿Conoces ese momento en una película de terror en el que el monstruo finalmente se va, pero la protagonista aún revisa debajo de la cama para asegurarse? Esa era yo mirando mi teléfono. No respondí a ninguna de las 53 llamadas. No lo necesitaba. Los mensajes de voz eran más que suficientes. Papá sonaba como alguien que enfrentaba un momento muy difícil sin estar preparado. Primer mensaje, gentil, encantador. Lucía, cariño, ¿podemos hablar? Creo que ha habido algún tipo de malentendido. Sabes que te quiero. Segundo mensaje, ligeramente agrietado en los bordes. No tenías que hacerlo así. Eso fue duro. La gente está haciendo preguntas. Tercer mensaje. Has hecho tu punto. Me pusiste en una situación incómoda delante de todos. Felicidades. Ah, ahí estaba el verdadero problema. Yo había destrozado su ilusión. Su fantasía perfectamente curada donde yo todavía estaba en las alas esperando interpretar a la hermosa hija. Cuarto mensaje. Desesperación total. Sé que he cometido errores, pero no hagas esto. Tenemos que hablar antes de que esto se salga de control. ¿Antes de que se saliera de control? No estaba segura hasta que recibí un mensaje de texto de Mateo. ¿De verdad le dijiste a la tía que papá usó tu dinero para la casa?
¿Qué te pasa? Así que estábamos entrando en la etapa de derrumbe de los problemas. Yo no le había dicho una palabra a la tía ni a nadie más. Pero aparentemente, una vez que el incidente del sobre se hizo público, la gente empezó a hacer cuentas. Como papá había logrado mantener su hipoteca a flote a pesar de jubilarse con pocos ahorros. O cómo el coche nuevo de Mateo apareció misteriosamente después de que el seguro de papá cayera. Cuando ya no pude soportar más esa carga, todo se volvió insoportable muy rápidamente. No respondí a Mateo porque estaba ocupada haciendo otra cosa, algo que no había hecho en más de una década. Descansé de verdad. Dormí toda la noche sin sueños de ansiedad. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos, esperando un misil de culpa. Incluso fui a un brunch como una persona normal con un brunch relajado y cero sensación de temor. Pero la paz nunca dura mucho cuando un dinámicas complicadas está en espiral. Una semana después, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Lucía, soy Raquel, la representante de recursos humanos de tu papá. Te puso como contacto de emergencia. Está intentando postular a un puesto por contrato y necesita tus documentos fiscales por alguna razón. Miré el texto como si hubiera insultado personalmente mi coeficiente intelectual. Me había puesto como contacto de emergencia, el mismo hombre que me dijo que no era familia. Era casi impresionante. El hombre estaba ya afuera intentando postular a trabajos usando mi información mientras simultáneamente fingía que no existía en eventos públicos. Respondí con una sola palabra, no 5 minutos después, una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego vino una cadena de textos de papá. Solo necesito tu ayuda por un tiempo. Esto no es permanente. No seas fría, Lucía. Soy tu padre. Ah, los clásicos éxitos. Y luego, porque los dinámicas complicadas nunca se rinden, intentó una nueva táctica. Me envió un correo electrónico. Sí, me envió un correo electrónico. Un ensayo completo titulado, Intentémoslo de nuevo. Lo ojeé. Era parte disculpa, parte historia triste, parte campaña de recaudación de fondos. Admitió que debería haber manejado la fiesta de otra manera. Que estaba herido por cómo me alejé después de todo lo que había hecho por mí. Dijo que la jubilación no había salido como planeaba. No me digas. Y que ahora estaba pensando en reducir gastos. Tal vez un apartamento pequeño cerca de Mateo. Pobre Mateo. No puedo esperar a ese paquete de alegría. Terminó el correo electrónico con esta joya. Sé que estás molesta, pero creo que podemos reconstruir esta familia. Creo en las segundas oportunidades. Segundas oportunidades. ¡Qué gracioso! Yo le había dado como 50. Simplemente no lo notó porque fueron silenciosas, no pagadas y convenientemente fuera de los registros. Ese mismo día recibí un mensaje de su ahora ex esposa. Corto, brutal. Espero que el recibo haya valido la pena. Nunca iba a llevarme a ninguna parte. Supongo que se enteró de que jubilarse para viajar solo era un código para espero que mi hija me rescate otra vez. Lo dejó una semana después del incidente del sobre, empacó sus cosas, se mudó con un primo y se cambió de apellido de nuevo en el mes. Solo lo sé porque una amiga suya me siguió en Instagram y me envió una foto muy satisfactoria. Él en una agencia de alquiler rellenando formularios solo. Tampoco le respondí a ella porque la verdad es que no lo necesitaba. Ya lo había dicho todo en la carta, no solo las palabras literales, sino el acto en sí, el mensaje de que no volvería, de que estaba harta de verterme en un pozo que nunca retenía agua. Y poco a poco, las llamadas se detuvieron. Los textos se ralentizaron. El drama familiar siguió adelante sin mí. Por una vez, Mateo me dejó de seguir en redes sociales. Papá volvió a trabajar a tiempo parcial como consultor, luego a tiempo completo cuando se acabó el dinero. Sin más jubilación, sin crucero, sin publicaciones tropicales en Instagram con pie de foto tierno como viviendo nuestra mejor vida. En cambio, silencio y paz. Pensé que me sentiría culpable. De verdad lo pensé. Pero en cambio, me sentí libre, como si finalmente hubiera cerrado el libro de una historia que nunca tuvo un final adecuado, una que seguía releyendo, esperando que los personajes de repente cambiaran, que el diálogo mejorara, que la trama tuviera sentido. Pero a veces el único final satisfactorio es alejarse del libro por completo. Ahora estoy construyendo algo diferente. Mi propia vida, mi propia paz.
Sin más emergencia sorpresa. Sin más favores impregnados de culpa. Sin más eventos solo para familia donde yo era el fantasma en la esquina sosteniendo un regalo que nadie quería. Solo yo. Y eso, amigo mío, es más que suficiente. Escena final. Me senté en mi balcón bebiendo café, viendo cómo el cielo se volvía naranja sobre el horizonte. Mi teléfono vibró una vez. Solo una vez. El nombre de papá. Un último intento. Dejé que sonara. Lo más liberador que había hecho en años. Cerrar ese capítulo y seguir adelante con paz. Bloqueé el número y me recosté en mi silla, sonriendo al viento como alguien que finalmente había dejado de golpear una puerta cerrada. Entonces, ¿estaba equivocada? ¿Fui duro por enviar esa carta? ¿Por anular el recibo? ¿Por negarme a interpretar a la hija hermosa una última vez? ¿O fue esa la única manera de liberarme de una vida de deuda emocional? No digo que lo manejara perfectamente, pero hice lo que tenía que hacer para proteger mi cordura.